Ahí estamos compartiendo la pantalla. ¿Se ve? Sí. ¿Están viendo? Sí, profe. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, como le dije, este primer seminario es de hemodinámica de fluidos. Acá lo que vamos a analizar básicamente o tener es una visión general de lo que es la circulación sanguínea, la cual consiste, bueno, en atender todas las necesidades del organismo, como transportar nutrientes hacia los tejidos, transportar productos de desecho, transportar hormonas de una parte del organismo a otro, y en general es a mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares del organismo para lograr esto, lo que es la supervivencia y una funcionalidad óptima de las células y del organismo en general, ¿no? Vamos a hacer un repaso de las características generales de la circulación. En la diapositiva o en la imagen de la izquierda habrán visto, habrán leído los dos tipos de circulaciones generales en lo que se divide la circulación sanguínea, que es la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica, circulación menor o pulmonar o de baja presión o circulación mayor o sistémica o de alta presión también denominada, ¿sí? Esta circulación menor inicia en el ventrículo derecho, o sea, en el corazón derecho o aurícula derecha, pero básicamente el ventrículo derecho, en donde el mismo expulsa la sangre a partir de su sístole a la arteria pulmonar y termina en la aurícula izquierda luego de que la sangre pasó por el aparato respiratorio, hace hematosis y viene sangre oxigenada a la aurícula izquierda. El circuito menor, entonces, es el que comienza en el ventrículo derecho, hace este camino y vuelve a la aurícula izquierda, ¿sí? Con sangre oxigenada, a partir de las venas pulmonares. Y la circulación mayor, o circuito de alta presión, es el que inicia en el ventrículo izquierdo, a partir de su sístole, aorta y distribución a todo el organismo, arterias que se van dividiendo en arterias de menor calibre hasta terminar en arteriolas capilares y después el regreso de la sangre desoxigenada por vénulas, venas de mayor calibre, venas de alto calibre y terminan las dos venas cavas, superior e inferior, en el ventrículo derecho, ¿sí? Esto es la circulación mayor. Y en la foto de la derecha es un gráfico de cómo está distribuido en porcentajes la circulación sanguínea y van a ver que el 84% de todo el volumen de sangre del organismo va a estar distribuida o va a estar, sí, o se va a encontrar en lo que es la circulación sistémica, ¿sí? En lo que es todo esto. Hay un 16% que es el que está en el corazón y los pulmones, 7% en el corazón y 9% en los pulmones, ¿sí? Eh, y desde el 84% que está en la circulación sistémica, aproximadamente el 64% está en el sistema de venas, vénulas y senos venosos, ¿sí? Por eso se dice que también el circuito menor o el sistema venoso es un circuito de alta capacitancia, es donde concentra el mayor porcentaje de la circulación sistémica, ¿sí? Bueno, el sistema circulatorio lo podemos esquematizar o está compuesto por lo que es, como todo sistema, por órganos y tejidos, ¿sí? Los órganos del sistema circulatorio en este caso serían el corazón y los vasos sanguíneos, y el tejido sanguíneo es la sangre, que como ustedes recordarán, tiene una fase líquida, que es el plasma, y una fase de, de células formes, que, bueno, en donde están básicamente los glóbulos rojos y después las plaquetas y los glóbulos blancos. Y dentro de los vasos sanguíneos vamos a repasar los mismos, las arterias, los capilares y las venas. Un repaso también de lo que se vio en los primeros seminarios de ARTI, que es la distribución del agua corporal total, para entrar en tema en cómo estamos
parados, ¿sí? Recuerden que el agua corporal total representa aproximadamente el 60% del peso corporal de una persona, y si tomamos a un individuo promedio de 70 kilos, 42 litros es de agua, ¿sí? De esos 42 litros, el 40% es líquido intracelular y el 20% del peso corporal de ese líquido es líquido extracelular. Obviamente, entre el líquido intracelular y extracelular está separado por lo que es la membrana celular, ¿sí? Y de este líquido extracelular, un 15% es líquido intersticial y solo un 5%, o sea, 3,5 litros, si partimos de 42 litros en este ejemplo, están es lo que es plasma, en el plasma, ¿sí? O en el aparato circulatorio intravascular. Y lo que decíamos recién, ese aparato, esa composición de la sangre, es decir, el componente intravascular, tiene un componente líquido, que es el plasma, que representa un 55%, y un componente forme de 45%, donde el 44,99% está dado por los eritrocitos, y luego vienen los leucocitos y las plaquetas en esta bandita que está aquí. Eso es un repaso eh, de temas que ya se han visto, pero vienen bien repasados. Como dijimos, un componente o un órgano de este sistema circulatorio son los vasos sanguíneos, ¿sí? Arterias, capilares y venas. También un repaso, esto lo vimos cuando vimos hemostasia, del vaso sanguíneo. Recuerden que el vaso sanguíneo, si lo hacemos un análisis histológico del mismo, lo podemos dividir en 3 capas. Una capa interna, donde está el endotelio, la membrana basal y una lámina elástica interna que la separa de la capa media. Esta capa interna se denomina capa íntima también, ¿sí? Endotelio, membrana basal y membrana elástica interna, que la separa de la túnica media. La túnica media compuesta fundamentalmente, como recordarán, por tejido muscular y una lámina elástica externa, que también está representado acá, ¿sí? Que separa la túnica media de la túnica adventicia. Esta túnica adventicia, como recordarán, es básicamente de tejido conjuntivo y por donde discurren los vasos sanguíneos que nutren a los vasos arteriales, ¿sí? Porque estos vasos, aparte, tienen que estar nutridos por vasos, ¿sí? Entonces, son en la microcirculación, en lo que se denomina la vasa vasorum, y también hay filetes nerviosos que la vasa nervorum. Estos filetes nerviosos que, según estímulo que produzcan, van a generar contracción o dilatación de los vasos, principalmente arteriales, a partir de la ejecución de esta orden por parte de la capa media, que es de tejido muscular. El tejido muscular en los vasos sanguíneos, como verán más adelante, es más preponderante en las arterias y principalmente en las pequeñas arterias como las arteriolas, porque es donde es más importante esta capa, porque es la que va a regular la resistencia periférica, y por ahí la capa muscular es menor en las venas, donde si bien tienen obviamente que contraerse, no tienen tanta influencia como tienen las arteriolas en lo que es la resistencia periférica. Perdón, lo que les decía recién. Las arterias son, las podemos dividir o clasificar según su tamaño y también su composición. Eh, Tenemos arterias de conducción, que son las arterias elásticas de mayor tamaño, ¿sí? Son arterias de conducción, como son la arteria aorta o la arteria pulmonar, contienen gran cantidad de fluido, aproximadamente el 50% del volumen eyectado por el corazón se va a acumular en estas arterias de conducción, ¿sí? Como les dije, aorta y pulmonar, y tienen la característica de, por eso se denominan elásticas, que por esta propiedad elástica pueden mantener el flujo sanguíneo incluso cuando estamos en periodo de diástole, ¿sí? Eso es porque su capacidad elástica le da una energía que queda almacenada en la pared para que la sangre siga fluyendo a pesar de que se está produciendo la diástole y la sangre tendría a volver hacia atrás, digamos, ¿no?
Después las arterias de distribución, que generalmente son arterias musculares, con su componente principal empieza a ser el tejido muscular, ¿sí? Y las arteriolas, que como dije recién, las arteriolas son las que regulan la distribución de la sangre hacia el lecho capilar y son las arterias fundamentales en la resistencia vascular, ¿sí? Son, digamos, son ramas pequeñas del sistema arterial y van a actuar controlando los conductos a través de los cuales se van a liberar sangre a los capilares, ¿sí? Entre arteriolas y capilares hay lo que se denomina esfínteres precapilares y la contracción o relajación de los mismos es lo que va a regular la mayor afluencia de sangre hacia los capilares o la menor, ¿sí? Por eso, lo que le comentaba recién, las arteriolas, por esta funcionalidad que tienen paredes musculares fuertes, ¿sí? que, que pueden cerrarse por completo, tal punto que pueden cerrarse por completo, o relajarse y dilatar los vasos varias veces el tamaño normal. Y esto va a alterar mucho el flujo sanguíneo de cada lecho tisular, en respuesta a las necesidades del momento y en ese momento, ¿sí? Y después, bueno, después de las arteriolas vienen los capilares, que la funcionalidad o la función de los mismos es en donde es la microcirculación, que en algún momento lo vimos en hemostasia, donde se genera el intercambio de fluidos, nutrientes y electrolitos entre la sangre y el líquido intersticial y finalmente entre el líquido intersticial y las células del organismo, ¿no? Después, esta sangre desoxigenada, porque ya, entre otras cosas, aparte de incorporar nutrientes o liberarse de nutrientes que son incorporados a la célula, digamos, se utiliza el oxígeno a nivel celular y las células le proveen al sistema circulatorio el dióxido de carbono producto del metabolismo. Entonces la sangre viene por las vénulas y termina en las venas de menor a mayor tamaño que contienen la sangre desoxigenada, ¿sí? Y podemos decir entonces que las venas funcionan como conductos para el transporte de sangre que vuelven desde las vénulas al corazón, ¿sí? Eh, Sirven, como les decía, tienen alta capacitancia, por lo tanto, sirven como una reserva importante de sangre extra, ¿sí? Si bien la presión del sistema venoso es muy baja, las paredes son finas, aún así tienen fuerza muscular suficiente como para contraerse y expandirse y llevar la sangre de la periferia hacia el centro, hacia las vénulas de mayor tamaño, como son las venas cavas, que terminan a nivel de la aurícula derecha, ¿sí? Bueno, el tejido sanguíneo, recordemos, es un repaso otra vez, contiene una fase líquida, una fase forme, y esto también es un repaso de algo que ya hemos visto en su momento. El tejido sanguíneo tiene un montón de funciones, una función respiratoria, que la vimos en respiratoria, ¿sí? A partir de la función de hematosis, incorporación de dióxido de oxígeno a la sangre para oxigenarla y la liberación del dióxido de carbono, una función nutritiva, porque llevan nutrientes, ¿sí? A través del sistema arterial a todos los tejidos para que las células sean incorporadas a las células bueno, y desarrollen su función, una función excretoria, una función inmunitaria, generalmente en la fase líquida del plasma viajan anticuerpos y tenemos también en la fase forma, en las células que componen la fase forme del tejido sanguíneo, son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, entre otros, que entre otras funciones tienen función inmunitaria, ¿sí? Función de correlación hormonal, o sea, de transporte de hormonas de un tejido a otro, de regulación térmica, función amortiguadora del pH, que lo vamos a ver más adelante, sistemas buffer, a partir del dióxido de carbono, y una función homeostática que, recuerden, la cumplen la parte de las plaquetas, cuando que lo vimos en los seminarios de hemostasia primaria. Y no solo las plaquetas, que serían la parte de las células formes, sino también los factores de coagulación que circulan en la fase líquida, que es del plasma. Bien, bueno, el flujo sanguíneo normalmente,
la cantidad de fluido, como dice la diapositiva, que pasa por una determinada sección de un tubo. En este caso vamos a hablar de tubo, es un tejido venoso o arterial, ¿no? Por cada unidad de tiempo se va a llamar caudal, pero en el caso de los vasos sanguíneos lo vamos a denominar flujo. Y normalmente este flujo se va a expresar en mililitros por minutos o litros por minutos, pero también puede expresarse en mililitros por segundo o en cualquier otra unidad de flujo en relación al tiempo, ¿sí? El flujo sanguíneo global en toda la circulación de un adulto en reposo es de unos 5.000 mililitros o 5 litros por minuto, cantidad que se considera que es igual al gasto cardíaco, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante. En este gráfico, o en esta foto, para graficar cómo o de qué depende el flujo sanguíneo, tenemos graficado un tubo, en este caso un vaso, donde tenemos P1 y P2. P1 representa la presión en el origen del vaso, en un extremo del vaso, y P2 en el otro extremo, ¿sí? Obviamente el flujo va a depender de la diferencia de presión. Obviamente, ¿ustedes qué creen que acá? ¿Que la presión en P1 va a ser mayor o menor que la presión de P2 para que el flujo siga este camino de izquierda a derecha? Menor, ¿puede ser, profe? Claro, en realidad, no sé si recuerdan, una de las características para que todo flujo, también lo vimos en respiratorio, para que haya un ingreso de fluidos, de aire y en este caso de sangre, uno de los componentes para que se genere eso es la diferencia de presión. Y todo fluido o gas va a desplazarse de un lugar a otro por diferencia de presión, de un lugar de mayor presión a menor presión. Entonces, P1 es un sector donde la presión tiene que ser mayor que P2 para que por diferencia de presión entre P1 y P2 el flujo circule de mayor a menor presión, ¿sí? Entonces, esa es la característica que tiene que y después la resistencia es consecuencia de la fricción que genera el flujo de sangre con la pared del vaso, en este caso con el endotelio intravascular, ¿sí? En el interior del vaso sanguíneo. Y a partir del análisis de presión y resistencia, podemos sacar esta formulita, que es la conclusión final, que el flujo a nivel de un vaso sanguíneo va a depender de la diferencia de presión, mayor diferencia de presión entre P1 y P2, mayor va a ser el flujo, y es inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Mayor resistencia que me opone la pared o el endotelio, menor va a ser el flujo, ¿sí? Esta es la conclusión final de cómo se desplaza el flujo sanguíneo a partir de un vaso de cualquier tubo, pero en este caso de un vaso sanguíneo. Y ahora, como parte digamos, de lo que da sentido a este seminario, que es hemodinamia de fluidos, lo que vamos a analizar son las leyes que rigen el desplazamiento de los líquidos, ¿sí? Es algo por ahí medio tedioso, pero bueno, la tenemos que saber porque a partir de su conocimiento vamos a poder interpretar o hacernos más fácil esto, cómo se genera todo este desplazamiento de líquidos de un lugar a otro y qué leyes físicas intervienen en este desplazamiento. Y entonces tenemos la ley de superficie de sección, que la vamos a analizarla puntualmente en las próximas diapositivas, la ley de continuidad, la ley de velocidad y la ley de presión. La ley de superficie de sección. No sé si recuerdan, en un seminario de respiratorio, en algún momento era algo que costaba explicarlo y también entiendo que costaba comprenderlo. ¿Se acuerdan el área de sección transversal? Cuando hablamos del área de sección transversal del árbol respiratorio, cuando se dividían los bronquios que aumentaban el área de sección transversal. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Es la superficie de sección. ¿Qué significa? Si yo tomo la aorta como un elemento único, que lo es, ¿sí? Por eso acá dice, la aorta es un vaso único, tiene un diámetro de 2,5 centímetros
y su área de sección transversal o su corte de superficie de sección es 4,5 centímetros. Esta es el área de la aorta como paso único, ¿sí? Paso único, tiene un diámetro interno de 2,5. Ahora, después los vasos arteriales, como ocurría con los bronquios, se van dividiendo como dicotómicamente, ¿sí? Entonces, yo voy a tener arteriolas que tomadas el próximo, ¿no? Analizar, que tomadas individualmente van a tener un diámetro interno muchísimo menor que la aorta, fíjense, de 30 micrómetros. Ahora, con un grosor de pared muchísimo menor, 20 micrómetros. Pero, ¿qué es lo que me aumenta el área de superficie de sección? La cantidad. Yo, así como en la aorta es única, arteriolas tengo 5 por 10 a la séptima. Entonces, cuando yo tomo la suma de todas las arteriolas, ¿sí? El área total de corte seccional va a ser de 400 centímetros cuadrados, comparándolo con los 4,5 centímetros cuadrados de la aorta. Y con los capilares, más o menos lo mismo, más todavía. Individualmente miden sincromicras, ¿sí? Infinitamente muy pequeños, pero un número tan elevado de 10 a la 10 que hace que el total de superficie de sección sea de 4.500 centímetros cúbicos. Y bueno, después cuando la sangre retorna por las vénulas, ocurre más o menos con valores que difieren un poco, pero más o menos lo mismo. Entonces, para resumir como concepto, a medida que los vasos se dividen, se originan vasos de menor superficie de sección individualmente, pero la suma de la superficie de sección de todos estos vasos resultantes es mayor. Esta es la ley de superficie de sección. Por eso yo traje la analogía, no sé si lo recordaban, que el área de sección transversal a nivel del árbol traqueobronquial. Después tenemos una ley de velocidad, empezamos por la de la derecha, que la velocidad con el cual fluye la sangre disminuye al ensancharse el lecho vascular. También en el área de superficie de sección transversal del árbol traqueobronquial ocurría más o menos lo mismo. No sé si recordarán, después si tienen ganas, si recuerdan, vean la diapositiva, donde la velocidad a partir que se iban abriendo dicotómicamente aumentaba la superficie de sección, pero la velocidad del flujo de aire iba disminuyendo, a tal punto de llegar a la sección de los alvéolos con una velocidad muy pequeña, lo que permitía mayor tiempo para el intercambio gaseoso, ¿sí? Que se generaba a nivel de la membrana alvéolo capilar. Bueno, la ley de velocidad en el circuito, sí, en el árbol vascular, es la misma ley, ¿no? La velocidad es inversamente proporcional al área de superficie de sección, mayor área de superficie de sección, perdón, menor velocidad. O sea, la velocidad del flujo en una arteriola va a ser muchísimo, en las arteriolas va a ser muchísimo menor que la velocidad del flujo en la aorta, ¿sí? Y la velocidad es directamente proporcional al flujo. Y después, si hacemos cambios de formulita, el flujo va a estar directamente relacionado a la velocidad y a la superficie de sección. Eso es la ley de velocidad, ¿sí? Básicamente este concepto. Recuerden la formulita. Y básicamente el área de superficie, que es inversamente proporcional al área de superficie de sección. Y después la ley de continuidad es una ley que nos dice que el caudal, ¿sí? O flujo, pero en este caso caudal, que como dijimos se mide en mililitros por minuto, que fluye o que fluye la sangre por el árbol circulatorio debe ser igual en cualquier punto del circuito, ¿sí? El caudal, la cantidad de sangre que fluye por el árbol circulatorio debe ser lo mismo. El caudal en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. Esto es una ley de continuidad que se da en el aparato circulatorio, ¿sí? Ley de continuidad. El flujo es igual en cualquier parte del circuito. La cantidad, el caudal, el mililitro por minuto. Y después la ley de presión era lo que, bueno, un poco dijimos hoy, los fluidos gaseosos, o en este caso líquidos, se van a movilizar de un área de mayor presión a menor presión, ¿sí? Pero el flujo no va a depender de los números absolutos de las presiones que figuran en un extremo o en otro, sino que van a
va a depender del gradiente de la presión, ¿sí? Y este es el ejemplo, digamos, que uno puede ver. Uno puede decir que el flujo en este vaso que tiene 100 milímetros de mercurio en su punto de inicio y 75 va a ser mayor que este que tiene 40 y 15. Y en realidad el flujo es igual, porque lo que importa es no los números absolutos, sino la diferencia de presión, que en ambos es de 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Tanto entre 100 y 75 como entre 40 y 15. Entonces, hay igual gradiente de presión, el flujo es igual. Y esto es un análisis de cómo ocurre la velocidad del flujo, como dijimos, es un repasito un poco de lo que venimos diciendo. Las arterias, a partir de que se van dividiendo en arterias de mayor tamaño, arterias elásticas, arterias de conducción, arteriolas, a medida que aumenta el área de superficie transversal, ¿qué dijimos? La velocidad del flujo empieza a disminuir, ¿sí? Fíjense. Y paralelamente, cuando nos vamos acercando de arterias de mayor tamaño y conducción y entramos a las arterias musculares y a las arteriolas en particular, la resistencia vascular aumenta, porque recordemos las arterias musculares y principalmente las arteriolas, el principal componente de su pared, de la pared de este vaso, era la capa muscular, y las arteriolas, por ejemplo, eran las que tienen la capacidad de contraerse y aumentar el radio o disminuir el radio del vaso en mayor proporción y modificar, por ende, la resistencia vascular. Bueno, la viscosidad que tiene un líquido es una propiedad física que es característica de todo fluido, ¿sí? Uno puede definir la viscosidad como el resultante de las colisiones que se generan entre las partículas de un fluido que se mueven a diferentes velocidades, ¿sí? La sangre es un fluido viscoso y por este motivo, al considerar las leyes de la circulación de los fluidos, es importante tener en cuenta la viscosidad y la densidad de la sangre como la temperatura que circula la misma. Eh, bueno, a principios del siglo XIX se generaron, digamos, un valor de lo que es para estandarizar o tener como punto de referencia lo que significa la viscosidad de un líquido o de un fluido. Y, y bueno, y a partir de atribuirle al agua un valor de un centipoise, centipoise es la unidad en que se mide la viscosidad de un líquido, a partir de atribuirle al agua una unidad de un centipoise a 20 grados de temperatura, la sangre, con un hematocrito estable de 45 y una temperatura de 37 grados, la sangre tiene una viscosidad de 4 centipoise, o sea, 4 veces mayor, más viscosa es la sangre que el agua, como un parámetro como para saber de dónde viene la viscosidad bueno, que hay un análisis físico, digamos, de medición de la viscosidad de un fluido que viene a partir bueno, de lo que en su momento, a principios del siglo XIX, determinaron dos personas darle un valor de análisis de la viscosidad. Bueno, entonces, cuando analizamos viscosidad, entre otras cosas, densidad de la sangre y temperatura, vamos a tener que los fluidos pueden seguir un flujo laminar o un flujo turbulento, ¿sí? El flujo laminar tiene este perfil parabólico, como lo vimos en la anterior, ¿sí? En donde la velocidad del flujo en el centro del vaso es mayor que la velocidad cerca de los bordes exteriores, ¿sí? ¿Y por qué se produce este perfil parabólico? Las moléculas del líquido o del tejido, ¿sí? O en este caso del tejido líquido, eh, que están más en contacto o directamente que tocan la pared, se mueven más lentamente porque se van adhiriendo o están adheridas a la pared del vaso, lo cual le genera cierta resistencia. Entonces, la velocidad, podemos decir, o el flujo, es muy pequeño acá y a medida que vamos avanzando en capas de externa a interna, de capa 0, capa 1, capa 2, capa 3,
La siguiente capa de moléculas se desliza sobre la anterior, la tercera capa se desliza sobre la anterior, la cuarta capa se desliza sobre la tercera, y así sucesivamente. Por lo tanto, el líquido que termina en la parte central del vaso se va a mover más rápidamente porque hay muchas capas de moléculas deslizantes entre la zona central del vaso y su pared, ¿sí? Es decir, que cada capa que se sitúa más hacia el centro fluye progresivamente con más rapidez que las capas más externas. Ese es el concepto. Las capas que están más centrales van a fluir con mayor rapidez que las capas que están más externas, ¿sí? Eso es el concepto del flujo laminar. Y el flujo turbulento hace que de un perfil, como vimos recién, de un perfil parabólico como tiene el flujo laminar, como lo dice la palabra, es un flujo anárquico, ¿sí? ¿Y cuándo se da este flujo turbulento, entre otras situaciones? Por ejemplo, cuando la velocidad del flujo sanguíneo es demasiado grande, ¿sí? O cuando atraviesa una obstrucción en un vaso, hace que haya un giro brusco, eh, o pasa por una superficie rugosa, el flujo ahí se puede volver turbulento, desordenado, en lugar de este flujo aerodinámico que teníamos con el flujo laminar, ¿sí? Entonces se genera lo que se denominan corrientes torbellino. Entonces, este flujo de corriente torbellino o este flujo turbulento va a encontrar una resistencia mayor en una resistencia mayor al flujo a partir de las paredes del vaso que lo contiene, mucho mayor que cuando el flujo es aerodinámico, ¿sí? Porque estos torbellinos obviamente van a aumentar mucho la fricción global contra las paredes del vaso. Entonces, ¿qué es lo que acá ven como número de Reynolds, número de Reynolds? Esta formulita, obviamente no tienen que saberse esta formulita, pero sí saber que el número de Reynolds es una medida que nos va a dar la idea de la tendencia que tiene un fluido a circular con turbulencias. O sea, es una medida de tendencia a la turbulencia que tiene un fluido, ¿sí? Y este número de Reynolds sale de relacionar la viscosidad de ese líquido que estamos analizando, ¿sí? De la velocidad, como les decía, de la viscosidad, de la dimensión, eh, la diferencia de presión. Bueno, a partir del análisis de estos componentes va a salir un número que nos va a dar un valor ya establecido, en el cual, según el análisis de esta fórmula, un valor superior a los 2000 nos va a decir que la tendencia a producirse un flujo turbulento va a ser mayor que un valor de Reynolds o un número de Reynolds menor a 2000, donde la tendencia al flujo laminar va a ser la regla, ¿no? Entonces, resumiendo, el número de Reynolds nos dice o nos da una idea de la tendencia de un fluido a generarse a generar turbulencia. Cuando ese número de Reynolds, analizando todas estas cuatro variables, nos da mayor de 2000, el número de Reynolds grande, la posibilidad de flujo turbulento es muy alta, o el flujo se va a volver turbulento. Cuando es menos de 2000, probablemente el flujo sea netamente laminar. Otras leyes también que es importante tenerlas presentes. Yo sé que por ahí, bueno, lo habrán visto en los talleres o en los laboratorios de esta semana de habilidades y morfo. Hay mucha fórmula, muchas cuestiones a analizar. Se vuelve un poco tedioso, pero es importante tener estos conceptos, ¿sí? Y la ley de Poiseuille es una de las leyes más importantes que rige la hemodinamia de los fluidos. ¿Por qué? Porque explica la circulación de fluidos también en función de las características de los vasos, ¿sí? Y a partir de recordar esta formulita, nosotros vamos a tener conceptos importantes que después vamos a poder relacionar, ¿sí? Eh, Como vemos, la velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presiones, lo habíamos dicho, ¿sí? El flujo sanguíneo aumenta cuando aumenta la diferencia de presión o el gradiente de presión, y directamente proporcional al radio del vaso, ¿sí? El radio del vaso, elevado a la cuarta potencia, demuestra de la importancia que tiene el diámetro del vaso sanguíneo
en determinar el flujo de sangre a partir de un vaso, ¿sí? Y el flujo sanguíneo va a ser inversamente proporcional a la longitud de ese vaso, ¿sí? Y a la viscosidad del fluido, que más o menos tiene su lógica, más o menos no tiene su lógica. ¿Sí? Un fluido más viscoso, más denso, obviamente va a tender a fluir más lentamente, ¿sí? La velocidad del fluido, el flujo va a ser mucho más lento, ¿sí? Obviamente, si yo tengo un radio, digamos, aumenta el radio de un vaso, perdón, también me va a aumentar el flujo sanguíneo. Entonces, bueno, y N y pi y 8 es una constante proporcional que siempre va a estar en la fórmula, pero lo más importante es que recuerden de la fórmula esto: presión radio a la cuarta, viscosidad, longitud del vaso, ¿sí? Bueno, hablamos también de lo que es la resistencia al flujo sanguíneo. Ya lo estuvimos viendo un poco cuando analizamos flujo turbulento, flujo laminar y principalmente flujo laminar. En general, como el principal determinante de la resistencia al flujo de la sangre en cualquiera de los vasos del aparato circulatorio es el calibre, ¿sí? Por eso esta fórmula de resistencia es importante, obviamente es toda la fórmula, pero el principal determinante de la resistencia al flujo va a ser este: R elevado a la cuarta potencia, el radio, el calibre o el radio del vaso, ¿sí? Y en el aparato circulatorio, los vasos o el vaso que genera mayor resistencia o que está implicado, digamos, los que generan los 2/3 de la resistencia total del árbol circulatorio o el sistema vascular, los 2/3 de la resistencia están dadas por la resistencia arteriolar, ¿sí? O sea, en las pequeñas arteriolas. Son los componentes o el elemento principal de la resistencia al flujo en el aparato circulatorio, las arteriolas. Son los que regulan el flujo sanguíneo a partir de su contracción o relajación, a, eh, a- a que el mismo fluya a los capilares donde se va a producir el intercambio de fluidos y el intercambio, digamos, de nutrientes y de oxígeno o de dióxido de carbono. Una cosa que, bueno, los que vieron el seminario, los que tuvieron la oportunidad de ver el seminario que está colgado en el campus de años anteriores, uno de las resistencias vasculares, las resistencias en general, habla de resistencia, las podemos analizar en función de la resistencia total de cada circuito, en resistencias medidas en series y resistencias medidas en paralelos. Las resistencias en series es cuando tomamos los vasos individuales, ¿sí? Y tomamos arteria, arteria de menor tamaño, arteriola, capilares, y cada uno, arteria muscular o arteria de distribución, arteriola, capilares, cada uno individual, venas, cada uno individualmente tiene una resistencia, ¿sí? La resistencia total en serie es cuando es la suma de las resistencias de cada vaso, ¿sí? La resistencia total de un vaso en serie va a ser la suma de la resistencia de R1 más la suma de la resistencia R2, o sea, de la arteria de distribución, de la arteria muscular, de la arteriola, del capilar. Esto es la resistencia total, la suma de las resistencias tomadas individualmente. Ahora, las resistencias en paralelo, ¿qué significa? Los vasos sanguíneos no circulan así como circuitos uno detrás del otro. Entonces, los vasos sanguíneos van a emitir numerosas ramas, ¿sí? Lo vimos en esa distribución de, de vasos y división dicotómica. Van a emitir numerosas ramas que van a formar circuitos paralelos que aportan la sangre a los distintos órganos y tejidos del organismo, ¿sí? Esta distribución paralela permite que cada tejido regule su propio flujo sanguíneo, ¿sí? Independientemente incluso del flujo de los demás tejidos. Entonces, es evidente que para un gradiente de resistencia dado, fluirán cantidades de sangre mucho mayores a través de este sistema paralelo que a través de cada uno de los vasos por separado, ¿sí? Entonces, la resistencia total
es mucho menor en esta resistencia en paralelo que la resistencia en serie, ¿sí? Eh, por eso la resistencia global se reduce al aumentar el número de tubos. Cuanto más división dicotómica tengamos o cuanto más ramas de circuitos paralelos se generen a partir de los vasos sanguíneos, la resistencia va a ir bajando. ¿Por qué? Porque eso es una forma de analizarlo, ¿sí? Como dice acá, en el número mucho más elevado de capilares que de arteriolas contribuye a la menor resistencia al flujo a través del conjunto de capilares que a través de arteriolas, porque la resistencia total, la medición de la resistencia total en paralelo va a ser a partir de esta fórmula. Si ustedes se toman el trabajo de ponerle un número ficticio, pero a esto van a ver que es la suma de la inversa de R1 más la inversa de R2 más 1 sobre la inversa de R3. Cuando suman esta resistencia total en serie, el número es muchísimo menor que la suma de la resistencia total perdón, en paralelo, es mucho menor que la suma de la resistencia total de estos vasos en serie, ¿sí? Este es un concepto físico, digamos, de resistencia, para también tener una idea de cómo se comporta el circuito de vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, y para ir terminando, algo que por ahí, un concepto que se van a ver más adelante cuando veamos hipertensión o presión arterial, en el próximo que vamos gasto cardíaco. Esto no lo tienen que saber así todo estas formulitas, pero más o menos todo esto nos sirve para determinar fórmulas que después, desglosándola, vamos a poder analizar muchas características o muchas funcionalidades del aparato circulatorio. Podemos decir que el gasto cardíaco es igual a la presión arterial sobre la resistencia periférica, y a su vez el gasto cardíaco, ¿no?, o también llamado volumen minuto, por la resistencia periférica, me va a dar lo que es la presión arterial, ¿sí? Y este gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen que se eyecte en cada sístole, ¿sí? Entonces, gasto cardíaco volumen minuto es igual al volumen sistólico en cada eyección por la frecuencia cardíaca. Es lo que vimos anteriormente. El gasto cardíaco son 5 litros por minuto aproximadamente, ¿sí? Si tenemos en cuenta que lo vamos a ver más adelante, que la fracción de eyección es 70 mililitros y la frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto, 70 por 70 da 4.900, 4.900, 5.000 es mililitros por minuto, es el gasto cardíaco o el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Cuando esto lo multiplico por la resistencia, me va a dar la formulita de dónde viene la presión arterial de una persona. Entonces, nada, como para analizar así grosamente si esto es directamente proporcional, yo voy a poder decir, cuando yo tengo un aumento del gasto cardíaco, me va a aumentar la presión arterial, y si yo tengo un aumento de la resistencia periférica, porque las arteriolas se cierran, me va a aumentar la presión arterial porque son directamente proporcionales. Y lo contrario, si yo bajo la resistencia periférica, la presión arterial me va a bajar. Si yo bajo el gasto cardíaco, la presión arterial me va a bajar. Esto, así groseramente y muy someramente, es un análisis que uno hace, que lo vamos a ver en el seminario de hipertensión arterial. Incluso saber los determinantes en este caso, los determinantes de la presión arterial, me va a permitir incluso orientar la estrategia terapéutica. Si yo sé que la presión arterial de una persona depende de la resistencia periférica y el paciente se encuentra hipertenso, y yo analizo que la hipertensión de este paciente es muy probable que tenga mucho componente de aumento de la resistencia periférica, entonces un objetivo terapéutico va a ser disminuir esta resistencia periférica para que disminuya la presión arterial. Y uno de los eh, fármacos, por ejemplo, que disminuyen la resistencia periférica es un tipo de fármacos denominados bloqueantes cálcicos, que actúan a nivel del sistema arteriolar, ¿sí?, a nivel del sistema vascular arteriolar, disminuyendo ese estado de contracción que tienen las arteriolas, ¿sí?, a partir de bloquear los canales de calcio, para que disminuya la tensión de las arteriolas,
disminuya la resistencia y por ende me disminuya la presión arterial. ¿Y cómo puedo disminuir el gasto cardíaco? Por ejemplo, con beta bloqueantes bajando la frecuencia cardíaca. Es así un dato que les doy como para que vean cómo se pueden analizar, para qué sirven estas fórmulas, que no están puestas así porque uno tiene ganas de complicarle la vida nada más. Y bueno, y finalmente hay un concepto que por ahí ya lo vieron en el laboratorio de morfofisio de esta semana, que es un concepto físico, que es el principio de Bernoulli. Es complejo por ahí de ver, pero por ahí lo importante de tenerlo en cuenta es que este principio existe y que nos explica algunas de estas cosas que estamos viendo acá, ¿sí? Nosotros vemos que en este caso, en este ejemplo, a medida que un líquido fluye a lo largo de un tubo horizontal y tiene una presión de entrada, podemos decir, de 100. A nivel de una región central estrecha, ¿sí? Como acá, en la mitad de los dos extremos, la presión en esta región central va a ser menor, ¿sí? Va a caer a 60. Y después, cuando se vuelve a dilatar, ¿sí? O vuelve a expandirse el flujo, la presión pasa a 80. Y si uno analiza las leyes del flujo, uno puede decir, bueno, acá no se está cumpliendo. Como si acá la presión es de 60, ¿cómo va a seguir fluyendo de un área de menor presión a mayor presión? Tiene que ser todo lo contrario, de 100 a 60 y de 100 a 80, sí, se rige por ley de presión, de mayor a menor presión. Acá tengo uno de menor a mayor presión. Y bueno, esto tiene que ver con lo que se denomina los efectos de la energía cinética, ¿sí? Que cuando el flujo es el mismo en ambas porciones del tubo, ¿sí? Pero el área de sección transversal es menor, la velocidad en la región central va a ser 4 veces mayor. Entonces, y la sangre, aunque en la región central tiene una energía potencial menor, que es de 60, que la sangre en el extremo distal, que es de 80, su energía cinética es 16 veces mayor. De este modo, la energía total del líquido en el centro es mayor que en la región distal, de manera que el líquido va a fluir, ¿sí? a favor de gradientes de energía, no a gradientes de presión puro, sino a gradientes de energía, ¿sí? Bueno, y acá es una gráfica de que explica esto, ¿sí? El área de sección transversal baja mucho, la presión 100, 60 y 80, pero al aumentar la velocidad, aumenta la energía cinética y por ende el flujo se mantiene, ¿sí? La energía, entonces básicamente lo importante es esto, que aumenta la velocidad y aumenta la energía cinética de 2 a 32, ¿sí? Lo que me permite que el flujo siga en su recorrido, digamos, a pesar de que la presión ha disminuido. Bueno, este es el concepto del principio de Bernoulli, ¿sí? El efecto de la energía cinética. Básicamente, este es el concepto general y por ahí, más que estudiarlo a partir de la lectura, de la definición, recuerden por ahí de poder explicarlo, si en algún momento se los pregunta, teniendo en la cabeza este grafiquito, ¿no? Y tener este concepto de que la velocidad en el centro, en el área estrecha, aumenta y la energía cinética va a aumentar también en forma importante, lo que le va a dar una energía que compensa la disminución de la presión. Bueno, acá terminamos esta primera parte de la grabación.